Sermón sobre 5 y 3. Así lo he oído. En cierta ocasión, el bienaventurado residía en Sabati, en la arboleda de Geta, en el parque de Anatapindica. Allí, el bienaventurado se dirigió a los monjes. «Monjes». «Sí, venerable señor», respondieron los monjes. Y el bienaventurado les dijo así: «Monjes, hay ascetas y brahmines que especulan sobre el futuro, que opinan sobre el futuro, que proclaman diversas teorías relacionadas con el futuro. Unos proclaman: tras la muerte, el yo percibe y es incorruptible. Otros proclaman: tras la muerte, el yo no percibe y es incorruptible. Otros proclaman: tras la muerte, el yo ni percibe ni no percibe y es incorruptible. Otros enseñan la aniquilación, la desaparición, la extinción del ser existente. Aún otros proclaman el nirvana en este mismo mundo. O sea que tenemos los que enseñan que hay un yo incorruptible tras la muerte, los que enseñan la aniquilación, la desaparición, la extinción del ser existente, algunos que proclaman el nirvana en este mismo mundo. Es decir, que siendo 5 doctrinas son 3 y siendo 3 son 5. He aquí, monjes, que estos ascetas y brahmines que enseñan que el yo percibe y es incorruptible tras la muerte, esos venerables enseñan que el yo que percibe y es incorruptible tras la muerte es o bien material o inmaterial, o material e inmaterial, o ni material ni inmaterial, o que percibe la unidad, o que percibe la multiplicidad, o que percibe lo limitado, o que percibe lo inconmensurable. Algunos, los que van aún más allá, proclaman que el objeto de meditación, que representa una conciencia inconmensurable e imperturbable, es el yo. Eso, monjes, el Tathagata lo sabe. Esos venerables ascetas y brahmines que enseñan que el yo percibe y es incorruptible tras la muerte, esos venerables enseñan que el yo que percibe y es incorruptible tras la muerte, o bien es material o inmaterial, o material e inmaterial, o ni material ni inmaterial, o que percibe la unidad, o que percibe la multiplicidad, o que percibe lo limitado, o que percibe lo inconmensurable. Algunos de ellos, además, proclaman que la esfera de la nada, inconmensurable e imperturbable, es el yo, por decir la percepción de la nada, la más pura, suprema, excelente e insuperable de las percepciones, sean de lo material, de lo inmaterial, de la unidad o de la multiplicidad. Todo ello es aún condicionado y tosco. Y el Tathagata, habiendo visto que existe el césar de lo condicionado, ve el modo de librarse de todo eso y va más allá. He aquí, monjes, que esos ascetas y brahmines que enseñan que el yo no percibe y es incorruptible tras la muerte, esos venerables enseñan que el yo que no percibe y es incorruptible tras la muerte, o bien es material o inmaterial, o material e inmaterial, o ni material ni inmaterial. He aquí, monjes, que estos critican a aquellos ascetas y brahmines que enseñan que el yo percibe y es incorruptible tras la muerte. ¿Por qué? Pues porque dicen la percepción es una enfermedad, la percepción es un postema, la percepción es una flecha, pero la paz, lo excelso, es la no percepción. Eso, monjes, el Tathagata lo sabe. Esos venerables ascetas y brahmines que enseñan que el yo no percibe y es incorruptible tras la muerte, esos venerables enseñan que el yo que no percibe y es incorruptible tras la muerte, o bien es material o inmaterial, o material e inmaterial, o ni material ni inmaterial. Pero, monjes, es inconcebible que un asceta o brahmín diga:
prescindiendo de la forma material, prescindiendo de la sensación, prescindiendo de la percepción, prescindiendo de las composiciones mentales, yo explicaré el ir y venir de la conciencia, su parecer, resurgir, crecimiento, desarrollo y plenitud. Todo ello aún es condicionado y tosco. El Tathagata, habiendo visto que existe el cesar de lo condicionado, ve el modo de librarse de todo eso y va más allá. He aquí, monjes, que esos ascetas y brahmines que enseñan que el yo ni percibe ni no percibe y es incorruptible tras la muerte, esos venerables enseñan que el yo que ni percibe ni no percibe y es incorruptible tras la muerte, o bien es material o inmaterial, o material e inmaterial, o ni material ni inmaterial. He aquí, monjes, que esos critican a aquellos ascetas y brahmines que enseñan que el yo percibe y es incorruptible tras la muerte, y que también critican a aquellos ascetas y brahmines que enseñan que el yo no percibe y es incorruptible tras la muerte. ¿Por qué? Pues porque dicen, la percepción es una enfermedad, la percepción es un postema, la percepción es una flecha, la no percepción es la completa ofuscación, pero la paz, lo excelso, es el estado de ni percepción ni no percepción. Eso, monjes, el Tathagata lo sabe, esos ascetas y brahmines que enseñan que el yo ni percibe ni no percibe es incorruptible tras la muerte. Esos venerables enseñan que el yo, que ni percibe ni no percibe y es incorruptible tras la muerte, o bien es material o inmaterial, o material e inmaterial, o ni material ni inmaterial. Pero monjes, los ascetas y brahmines que enseñen que se puede conseguir el ingreso en esta esfera teniendo aún determinadas composiciones mentales basadas en lo visto, lo oído, lo sentido y lo conocido, estos enseñan, monjes, algo calamitoso para conseguir esta esfera. Monjes, de esa manera se ha dicho que no se consigue mientras existan aún composiciones mentales bien definidas, sino solamente cuando no quedan ya más que residuos de ellas. Todo ello aún es condicionado y tosco, y el Tathagata, habiendo visto que existe el cesar de lo condicionado, ve el modo de librarse de todo eso y va más allá. He aquí, monjes, que los ascetas y brahmines que enseñan la aniquilación, la desaparición, la extinción del ser existente, critican a aquellos ascetas y brahmines que enseñan que el yo percibe y es incorruptible tras la muerte. Critican a aquellos ascetas y brahmines que enseñan que el yo no percibe y es incorruptible tras la muerte. Y critican a aquellos venerables ascetas y brahmines que enseñan que el yo ni percibe ni no percibe y es incorruptible tras la muerte. ¿Por qué? Pues porque todos esos venerables ascetas y brahmines proclaman solemne su apego. Así seremos después de la muerte, así seremos después de la muerte, como un mercader que va al mercado pensando, así, eso será mío, con esto conseguiré aquello. Igualmente, esos venerables ascetas y brahmines piensan como mercaderes al decir, así seremos después de la muerte, así seremos después de la muerte. Eso, monjes, el Tathagata lo sabe. Esos ascetas y brahmines que enseñan la aniquilación, la desaparición, la extinción del ser existente, por temor y desprecio a su personalidad, no cesan de correr y girar en torno a dicha personalidad. Como un perro atado a un poste corre y gira en torno a él, así, esos ascetas y brahmines, por temor y desprecio a su personalidad, no cesan de correr y girar en torno a ella. Todo ello aún es condicionado y tosco, y el Tathagata, habiendo visto que existe el cesar de lo condicionado, ve el modo de librarse de todo eso y va más allá. Monjes, los ascetas o brahmines que especulan sobre el futuro, que opinan sobre el futuro, que proclaman diversas teorías relacionadas con el futuro, todos proclaman estas 5 esferas o algunas de ellas.
Monjes, hay ascetas y brahmines que especulan sobre el pasado, que opinan sobre el pasado, que proclaman diversas teorías relacionadas con el pasado. Unos proclaman, el yo y el mundo son eternos, eso es la verdad, y lo demás es falso. Otros proclaman, el yo y el mundo no son eternos, eso es la verdad, y lo demás es falso. Otros proclaman, el yo y el mundo son y no son eternos, eso es la verdad, y lo demás es falso. Otros proclaman, el yo y el mundo no son ni eternos ni no eternos, eso es la verdad, y lo demás es falso. Otros proclaman, el yo y el mundo son finitos, eso es la verdad, y lo demás es falso. Otros proclaman, el yo y el mundo son infinitos, eso es la verdad, y lo demás es falso. Otros proclaman, el yo y el mundo son finitos e infinitos, eso es la verdad, y lo demás es falso. Otros proclaman, el yo y el mundo no son ni finitos ni infinitos, eso es la verdad, y lo demás es falso. Otros proclaman, el yo y el mundo perciben la unidad, eso es la verdad, y lo demás es falso. Otros proclaman, el yo y el mundo perciben la multiplicidad, eso es la verdad, y lo demás es falso. Otros proclaman, el yo y el mundo perciben lo limitado, eso es la verdad, y lo demás es falso. Otros proclaman, el yo y el mundo perciben lo inconmensurable, eso es la verdad, y lo demás es falso. Otros proclaman, el yo y el mundo son únicamente placer, eso es la verdad, y lo demás es falso. Otros proclaman, el yo y el mundo son únicamente dolor, eso es la verdad, y lo demás es falso. Otros proclaman, el yo y el mundo son placer y dolor, eso es la verdad, y lo demás es falso. Otros proclaman, el yo y el mundo no son placer ni dolor, eso es la verdad, y lo demás es falso. Monjes, que los ascetas y brahmines que así digan y así opinen, el yo y el mundo son eternos, eso es la verdad, y lo demás es falso, no lo hagan por fe, o por gusto, o por tradición, o por reflexión metódica, o por aceptación racional de una opinión, sino que han conseguido por sí mismos un conocimiento completamente puro y limpio. Es algo inconcebible. Monjes, como no tienen por sí mismos un conocimiento completamente puro y limpio, el poco conocimiento de esos venerables ascetas y brahmines se llama una forma de apego a su opinión. Todo ello aún es condicionado y tosco, y el Tathagata, habiendo visto que existe el cesar de lo condicionado, ve el modo de librarse de todo eso y va más allá. Monjes, que los ascetas y brahmines que así digan y así opinen, el yo y el mundo no son eternos, son y no son eternos, no son ni eternos ni no eternos, son finitos, son infinitos, son finitos e infinitos, no son ni finitos ni infinitos, perciben la unidad, perciben la multiplicidad, perciben lo limitado, perciben lo inconmensurable. Son únicamente placer, son únicamente dolor, son placer y dolor, no son ni placer ni dolor, eso es la verdad y lo demás es falso. Lo hagan no por fe, o por gusto, o por tradición, o por reflexión metódica, o por aceptación racional de una opinión, sino porque han conseguido por sí mismos un conocimiento completamente puro y limpio. Es algo inconcebible. Monjes, como no tienen por sí mismos un conocimiento completamente puro y limpio, el poco conocimiento de esos venerables ascetas y brahmines se llama una forma de apego a su opinión. Todo ello aún es condicionado y tosco, y el Tathagata, habiendo visto que existe el cesar de lo condicionado, ve el modo de librarse de todo eso y va más allá. He aquí, monjes, que algún asceta o brahmin, deshaciéndose de las opiniones sobre el pasado y deshaciéndose de las opiniones sobre el futuro, sin prestar atención alguna a las trabas del deseo de los sentidos, alcanza y permanece en el gozo del apartamiento. Esto es paz,
Esto es excelso, a saber, alcanzar y permanecer en el gozo del apartamiento. Pero el gozo del apartamiento se acaba. Al cesar el gozo del apartamiento surge la aflicción, y al cesar la aflicción surge de nuevo el gozo del apartamiento. Monjes, al igual que la luz del sol irradia lo que no está a la sombra, y la sombra cubre lo que no está al sol, así, monjes, al cesar el gozo del apartamiento, surge la aflicción, y al cesar la aflicción surge el gozo del apartamiento. Eso, monjes, el Tathagata lo sabe. El venerable asceta y brahmin, que deshaciéndose de las opiniones sobre el pasado y deshaciéndose de las opiniones sobre el futuro, sin prestar atención alguna a las trabas del deseo de los sentidos, alcanza y permanece en el gozo del apartamiento. Esto es paz, esto es excelso, a saber, alcanzar y permanecer en el gozo del apartamiento. Eso, monjes, el Tathagata lo sabe. El venerable asceta brahmin, que deshaciéndose de las opiniones sobre el pasado y deshaciéndose de las opiniones sobre el futuro, sin prestar atención alguna a las trabas del deseo de los sentidos, alcanza y permanece en el gozo del apartamiento. Al cesar el gozo del apartamiento surge la aflicción, y al cesar la aflicción surge el gozo del apartamiento. Todo ello aún es condicionado y tosco, y el Tathagata, habiendo visto que existe el cesar de lo condicionado, ve el modo de librarse de todo eso y va más allá. He aquí, monjes, que alguna asceta o brahmin, deshaciéndose de las opiniones sobre el pasado y deshaciéndose de las opiniones sobre el futuro, sin prestar atención alguna a las trabas del deseo de los sentidos y superando el gozo del apartamiento, alcanza y permanece en la felicidad espiritual. Esto es paz, esto es excelso, a saber, alcanzar y permanecer en la felicidad espiritual. La felicidad espiritual se acaba. Al cesar la felicidad espiritual, surge el gozo del apartamiento, y al cesar el gozo del apartamiento, surge de nuevo la felicidad espiritual. Monjes, al igual que la luz del sol irradia lo que no está a la sombra, y la sombra cubre lo que no está al sol, así, monjes, al cesar la felicidad espiritual, surge el gozo del apartamiento, y al cesar el gozo del apartamiento, surge la felicidad espiritual. Eso, monjes, el Tathagata lo sabe. El venerable asceta y brahmin, deshaciéndose de las opiniones sobre el pasado y deshaciéndose de las opiniones sobre el futuro, sin prestar atención alguna a las trabas del deseo de los sentidos, alcanza y permanece en el gozo del apartamiento. Al cesar la felicidad espiritual, surge el gozo del apartamiento, y al cesar el gozo del apartamiento, surge la felicidad espiritual. Todo ello aún es condicionado y tosco, y el Tathagata, habiendo visto el cesar de lo condicionado, ve el modo de librarse de todo eso y va más allá. He aquí, monjes, que alguna asceta o brahmin, deshaciéndose de las opiniones sobre el pasado y deshaciéndose de las opiniones sobre el futuro, sin prestar atención alguna a las trabas del deseo de los sentidos, superando el gozo del apartamiento y superando la felicidad espiritual, alcanza y permanece en la sensación ni dolorosa ni placentera. Esto es paz, esto es excelso, a saber, alcanzar y permanecer en la sensación ni dolorosa ni placentera. La sensación ni dolorosa ni placentera se acaba. Al cesar la sensación ni dolorosa ni placentera, surge la felicidad espiritual, y al cesar la felicidad espiritual surge de nuevo la sensación ni dolorosa ni placentera. Monjes, al igual que la luz del sol irradia lo que no está a la sombra, y la sombra cubre lo que no está al sol, así, monjes, al cesar la sensación ni dolorosa ni placentera, surge la felicidad espiritual, y al cesar la felicidad espiritual, surge la sensación ni dolorosa ni placentera. Eso, monjes, el Tathagata lo sabe. El venerable asceta brahmin, que,
deshaciéndose de las opiniones sobre el pasado y deshaciéndose de las opiniones sobre el futuro, sin prestar atención alguna a las trabas del deseo de los sentidos y superando el gozo del apartamiento, alcanza y permanece en la felicidad espiritual. Al cesar la sensación ni dolorosa ni placentera, surge la felicidad espiritual, y al cesar la felicidad espiritual surge la sensación ni dolorosa ni placentera. Todo eso aún es condicionado y tosco, y el Tathagata, habiendo visto que existe el cesar de lo condicionado y ve el modo de librarse de todo eso y va más allá, he aquí, monjes, que algún asceta o brahmin, deshaciéndose de las opiniones sobre el pasado y deshaciéndose de las opiniones sobre el futuro, sin prestar atención alguna a las trabas del deseo de los sentidos, superando el gozo del apartamiento, superando la felicidad espiritual y superando la sensación ni dolorosa ni placentera, considera: yo soy paz, yo soy nirvana, yo soy sin apego. Eso, monjes, el Tathagata lo sabe, el venerable asceta y brahmin que, deshaciéndose de las opiniones sobre el pasado y deshaciéndose de las opiniones sobre el futuro, considera: yo soy paz, yo soy nirvana, yo soy sin apego. Ciertamente, este venerable proclama el camino que conduce al nirvana, pero he aquí que este venerable asceta o brahmin todavía tiene apego y se apega a alguna opinión sobre el pasado o sobre el futuro, o a la traba del deseo de los sentidos, o al gozo del apartamiento, o a la felicidad espiritual, o a la sensación ni dolorosa ni placentera. El hecho de que este venerable diga: yo soy paz, yo soy nirvana, soy yo sin apego, es indicación del apego de este asceta o brahmin. Todo ello aún es condicionado y tosco, y el Tathagata, habiendo visto que existe el cesar de lo condicionado, ve el modo de librarse de todo eso y va más allá. Monjes, esta es la paz suprema e insuperable realizada completamente por el Tathagata, a saber, la liberación por el desapego, habiendo visto tal y como son el origen, la desaparición, el disfrute, el peligro y el modo de librarse de las 6 esferas del contacto. Monjes, esta es la paz suprema e insuperable realizada completamente por el Tathagata, es decir, la liberación por el desapego, habiendo visto tal y como son el origen, la desaparición, el disfrute, el peligro y el modo de librarse de las 6 esferas del contacto. Así habló el bienaventurado, y los monjes gozaron y se complacieron